ha traído consigo una serie de noticias. Primero, todos conocemos de la detención del exministro Carlos Romero, ya está él tras las rejas, pero bueno, ahora está siendo investigado por pagar a Podemos. Y ustedes van a saber enseguida de qué se trata esto. Muchos ya lo conocen, pero seguramente no a detalle. Por eso hemos invitado, reitero, a Alejandro Estrambas Aguas. El periodista español está aquí en Radio Compañera, mírenlo, ahí está. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, qué gusto conocerte. No, el gusto es mío, además tenía ganas de conocerte. De verdad, yo también, sí, yo sí. también. Aquí estábamos con Johnny, los dos, y decíamos, hay que invitarlo a Alejandro. ¿Será asequible? Y sí que es asequible, porque lo hemos visto en varios medios de comunicación. Sí. ¿Ya cuánto tiempo aquí en Bolivia? Bueno, pues llevo ya casi un mes y medio, desde luego ya mucho más de un mes, ¿no? Y mucha gente me hace la pregunta que tú me haces, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta las elecciones? Pues hombre, en el fondo sí que me gustaría, ¿para qué te voy a engañar, no? Pero yo estoy a disposición de mis jefes, del director de OK Diario, Eduardo Inda, y cuando él lo decida tendré que regresar a España. El director de OK Diario, ¿con qué trabajo te mandó a Bolivia? Bueno, pues la dirección de mi periódico me mandó con un objetivo muy claro y muy sencillo, que era descubrir y poder publicar, en el caso de que existieran, los nexos económicos entre el gobierno de Evo Morales y la financiación del partido político español Podemos, cuyo secretario general, cuya cabeza visible es Pablo Iglesias, que a día de hoy es el vicepresidente del Gobierno de España. Solo a través de la Fundación CEPS, que es una fundación que principalmente opera en Latinoamérica, Pablo Iglesias y los líderes de Podemos formaban parte de la directiva de esa fundación, entre Venezuela y Bolivia, en menos de 4 años, han cobrado más de 7 millones de dólares. Por lo tanto, eso fue cómo nosotros arrancamos la investigación, ¿no? Porque no partíamos desde cero, ¿no? Alejandro, tú estás haciendo una investigación muy delicada, una investigación que requiere seguramente que tengas hasta guardaespaldas, porque has revelado en OK Diario una primicia respecto a Carlos Romero, el exministro, reitero, de Evo Morales, que cobró presuntamente $750,000 para encubrir un asesinato. Sí, eso es lo que hemos publicado hoy en exclusiva. La verdad es que la historia que hemos publicado hoy llevaba trabajándola aproximadamente 3 semanas, porque era una historia que tenía muchísimos datos, a cuál más confuso, y lo que más me ha costado ha sido contrastarla, ¿no? Llega a mi poder una denuncia que se realiza son 2 denuncias en realidad, una que se realiza a finales del mes de agosto y otra a mediados del mes de octubre, o sea, es decir, justo antes de que el gobierno de Evo Morales abandonara el poder, ¿no? Son 2 denuncias que se realizan ante el Ministerio de Gobierno, por aquel momento el ministro era Carlos Romero, y en donde se denunciaban con todo lujo de detalles y de pruebas, que yo creo que es lo más importante porque es lo que sostiene todas estas graves acusaciones, que el ministro de Gobierno, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, había mantenido una relación sentimental con una mujer. Esta es la parte anecdótica, ¿no?, de la historia, porque verdaderamente eso da igual, pero que fruto de esa presunta relación amorosa había intermediado para que se le adjudicaran contratos a la empresa en la que ella trabajaba, en la empresa en la que ella era directiva, que era la CAMSE, una empresa que para vosotros no resulta para nada novedosa, porque es una historia esta muy similar a la de Gabriela Zapata, que descubrió el periodista Carlos Valverde. Eso fue la primera parte de la denuncia, ¿no? Y aportamos todo tipo de pruebas que son las que vienen reflejadas en el artículo, ¿no? O sea, es decir, la tarjeta de visita de esta señora, que se llama Lorgia Fuentes Betancourt. Publicamos también fotografías de ella en China con directivos de la compañía, documentos firmados y sellados por ella con el sello de la compañía, y aún así ella, cuando yo contrasto con la persona la información, me lo niega todo. Absolutamente todo, y de hecho también incluimos su versión, como tiene que ser, en la primicia. Pero hoy la noticia ha cogido otra forma, me atrevería a decir muchísimo más grave, porque en esa denuncia, que por cierto lo hace una persona que a día de hoy ha sido considerada por el Ministerio de Justicia de Bolivia como testigo protegido, una parte de la denuncia relata que el exministro de Gobierno, Carlos Romero, cobró presuntamente $750,000 para encubrir
un asesinato. ¿El asesinato de quién? De la hermanastra de la presunta amante de Carlos Romero. ¿Y con qué objetivo? Bueno, yo desconozco el motivo por el cual la presunta amante de Carlos Romero y su hermanastra se llevaban mal, y de la noche a la mañana apareció en mayo del año 2018 tirada en una cuneta en la zona de Mecapaca con un disparo en la cabeza. El objetivo de ese dinero siempre, según la denuncia y el relato del testigo protegido, era encubrir el asesinato, es decir, que nunca se llegara a investigar por parte de la policía. Y en el caso de que Carlos Romero hubiera cobrado esa cantidad de dinero, sin duda el efecto se cumplió, porque el asesinato jamás fue investigado. He tenido acceso al atestado policial y mismas fuentes que he consultado dentro de la policía, altos cargos que han revisado el atestado, han reconocido graves irregularidades en todo aquello, además de que nunca se ha investigado. Pero los primeros intentos que hubo de investigación están plagados de irregularidades. Solo por poner dos ejemplos: jamás se encontró el casquillo de la bala en el sitio, en el lugar donde se produjo el asesinato de esta mujer. No porque no lo encontraran, sino porque nunca jamás lo buscaron. Y en segundo lugar, uno de los policías se hizo con el móvil de la víctima, se lo guardó, y una semana después de encontrar el cadáver dijo: oye, que tengo aquí el móvil de la víctima, y jamás se analizó el móvil. Solo por poner dos ejemplos. Pero lo más grave del asunto es que el responsable de la FELCC en la zona sur en aquel momento, en el momento en el que quiso investigar estos hechos, fue retirado de su responsabilidad y ascendido, y a día de hoy es un alto cargo de la FELCC. Bueno, primero saludarte, Alejandro, qué gusto conocerte. Eres tan joven y hablas con tanta firmeza, y esa es la muestra más clara de un periodista convencido de lo que hace y de un buen investigador. Así es que vamos a ir dividiendo las cosas, ya que Casimira introdujo lo último que está en el comentario. Me gustaría escuchar también algunas ampliaciones sobre lo que se ha ido manifestando. Tú sabes que en periodismo hay que agarrar parte y contraparte. Anoche estuve observando la entrevista a la señora Lorgia Fuentes en Canal 13, la realizó Jimena Galarza. Aprovecho para felicitarla por el premio. Así es. Y en su momento tendremos... Está entrevistarla, Jimena, eso vamos a hacerlo aquí en Radio Compañera. Todavía no puede hablar, Johnny. Claro. Me ha pedido que le esperemos un poquito, pero Jimena está entre las 10 mujeres más influyentes del mundo y va a recibir en Estados Unidos uno de los premios y galardones más importantes que puede recibir un periodista, y en este caso una periodista, y bien merecido lo tiene. Claro que sí. Bueno, yo estuve observando esa entrevista, escuchando atentamente, y me gustaría que vayamos contrastando con lo que ella decía. Primero, ella niega que conoce a Carlos Romero. Entonces, pregunta, ¿cuáles son las pruebas que tú manejas para fundamentar que ella y él tenían una relación sentimental? Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que lo más importante de todo este asunto es que yo no he hecho ninguna acusación. Yo lo que he hecho como periodista de investigación ha sido publicar una denuncia, nunca mejor dicho, unos hechos de gran gravedad, pero que durante varios meses ha sido ocultada. Porque en el momento en el que se reciben estas denuncias en el Ministerio de Gobierno, el funcionario que recoge las denuncias ha sido detenido hace 2 semanas y media, presuntamente por espiar a Arturo Murillo y por pasar la información de Arturo Murillo a Carlos Romero. Cuando yo acudo a contrastar la denuncia con el Ministerio de Gobierno, se enteran por mí de que existe y verifican que efectivamente el sello es real y que la denuncia no es fake. Partiendo de eso, yo no acuso a Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero, absolutamente de nada. Yo me hago eco de una denuncia y cuento con el lujo de haberme podido entrevistar en reiteradas ocasiones con la testigo protegido que denuncia estos hechos. Para yo darle credibilidad al asunto, le he tenido que exigir pruebas, y son pruebas que ella entre esta tarde y el lunes va a tener que presentar ante la Fiscalía. El Ministerio de Justicia, encabezado por el ministro Álvaro Coimbra, ha avalado el testimonio de esta persona que denuncia estos hechos, y tiene que ser la denunciante quien acuda ante un tribunal de justicia y quien aporte todas las pruebas que a mí me ha enseñado. ¿Qué pruebas hay?
hay conversaciones de WhatsApp donde se prueba esa relación o esa presunta relación de amistad, más que amistad. Hay grabaciones telefónicas, hay vídeos y hay fotografías muy sensibles. Lo que pasa es que ya me hubiera gustado a mí como periodista poder publicar todas las pruebas que hay, pero en este caso la fuente es una persona muy valiente, pero que al mismo tiempo pues se está arriesgando demasiado y es ante un tribunal de justicia ante quien se tienen que probar todas estas cosas. Yo no me animo a dar el nombre, ni tampoco te voy a preguntar, porque es un secreto profesional lo que tenemos de la fuente de confidencialidad, pero ella ha hecho mención a una persona que vivía en su casa. No sé si es el nombre, lo dejamos ahí en los signos de interrogación, o la persona que es la fuente protegida. Sin embargo, creo que hay algo bien importante que también tienes que explicar a la opinión pública sobre la muerte de su hermanastra. Ella decía que estaba de viaje por Rusia, ¿no? Porque parece que tiene como esposo un ruso, y además niega las fotografías que mostraste de vinculación con la CANSEP. Entonces, ¿cómo probar esto? Porque ella inclusive mostró unas tarjetas personales donde está ahí con... Las mostramos nosotros antes. Exacto. Pero bueno. Y ella dice, esto se podría haber fabricado. Perfectamente, ¿no? Entonces, así es. ¿Cómo podemos validar que son pruebas contundentes este tipo de hechos? No estar presente, muere la hermanastra, hay facilidad de falsificar tarjetas personales, fotos que dice que no están relacionadas con el caso. Aquí hay dos cuestiones, vamos a ver. En primer lugar, en referencia a la primera pregunta que me haces, así es. Ella, en el momento en el que se produce el asesinato de su hermanastra, no se encontraba en Bolivia, estaba en Rusia junto a su marido, que es ruso, y junto a su hijo, que es menor de edad. Y ella se entera cuando llega a Bolivia de todo lo que ha ocurrido. Pero es que en la denuncia no se la acusa a ella de haber matado a su hermana. O sea, en la denuncia lo que se acusa es a Carlos Romero de haber recibido $750.000 de Lorgia Fuentes, su presunta amante, para que no se investigara el asesinato de su hermanastra. ¿Por qué se produjo, o como consecuencia de qué se produjo el asesinato de su hermanastra? Según Lorgia Fuentes, se produjo un asalto, un intento de robo en su vivienda. Ese intento de robo, que sin duda fue tal, o sea, es decir, esto ocurrió, estaba orquestado por su hermanastra. Y, según las investigaciones, la hermanastra acudió al domicilio de Lorgia Fuentes acompañado de varias personas encapuchadas, robaron una caja fuerte y la otra la abrieron y se llevaron lo que había en el interior. Y a los 2 días de este hecho, la hermanastra aparece muerta en una cuneta. En cuanto a la segunda pregunta que me hacías, por supuesto que una tarjeta de visita se puede manipular, y hasta una fotografía. ¿Qué no se puede manipular a día de hoy? Se puede manipular cualquier prueba. Pero nosotros hemos publicado muchísimas más evidencias que van más allá de un simple documento gráfico. Voy a poner solo 2 ejemplos. Cuando salta el escándalo de la CAMSE y de los contratos a Gabriela Zapata, la CAMSE tenía unas oficinas en la avenida Busch, me parece que era, que precisamente es la dirección que figura en esa tarjeta personal de presentación. Y cierra esa oficina y se instala de manera clandestina en el 7º piso del edificio Gundiach, en la calle Reyes Ortiz, frente a la Plaza del Estudiante. A mí me llega esa información, yo acudo al inmueble y hablo con una persona que lleva 19 años viviendo allí y me explica que efectivamente allí durante 2 años y medio en ese piso ha habido una placa en el exterior de la vivienda en donde ponía CAMSE. He hablado con los vecinos de la misma planta y de la de abajo y me lo han avalado, también con la portera del inmueble. Pero hay una segunda cuestión, y es que cuando yo acudo allí a contrastar el asunto, la noticia, me encuentro con que en el piso hay un cartel del Ministerio de Salud. Y entonces entro y pregunto. Me dicen, no, nosotros estamos aquí de alquiler y llevamos aproximadamente 1 año. Entonces sigo investigando y trato de contrastar con el Ministerio de Salud porque me hago con el contrato de alquiler, que efectivamente la parte contratante era el Ministerio de Salud y quien arrendaba el inmueble era Lorgia Fuentes junto a su marido. O sea, es decir,
ese es un vínculo ya más que claro. O sea, es decir, ella era la propietaria, es la propietaria de un inmueble. Durante aproximadamente 2 años estuvo instalada de manera clandestina la CAMSE. Es un contrato que suscribió el anterior equipo de gobierno, que sigue vigente en la actualidad y que mensualmente le paga por el piso 10.000 bolivianos. Bueno, quiero contarte que mucha gente está escribiendo, está escuchando y te está viendo. Uno dice, Leo Machicao, que es nuestro oyente, pero seguro, le agradecemos. Él dice, de una vez, que suelte toda la sopa el señor periodista español. Dice, parece una serie de Netflix esto. Sí, me dicen mucho eso, sí, pero ¿No hombre, yo creo que hay que dosificarlo. No, por supuesto. Mira, me imagino que todo empieza con el tema de la financiación de campañas con dinero de Evo Morales y Chávez a Podemos, Iglesias, efectivamente. a Podemos. Todo inicia ahí. Y ahí es que tú vas ya creciendo en esta investigación que, como bien lo decíamos, hemos empezado por el final. Claro, o sea, es decir, efectivamente, ese fue el motivo principal por el que yo vine aquí a este país. Y claro, hay gente que me pregunta, bueno, si empezaste con ese asunto, ¿cómo es que has acabado publicando corrupción de Carlos Romero o escándalos de Carlos Romero? Pues muy sencillo, porque llega un momento en el que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, redacta una carta y la manda a la Fiscalía para que se investiguen esos presuntos pagos a Podemos, ¿no? Y para ello cita a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, a Juan Carlos Monedero, al expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero y al ex juez Baltasar Garzón. Cuando la Fiscalía inicia esa investigación, saltan 2 nombres encima de la mesa, por lo menos yo me hago con esos 2 nombres que están dentro de esa investigación que está haciendo la Fiscalía, que son Juan Ramón de la Quintana y Carlos Romero, como los presuntos pagadores, presuntos financiadores, presuntos nexos entre Pablo Iglesias y Evo Morales. Pregunto, bueno, Juan Ramón de la Quintana está en la Residencia Diplomática de México, pero ¿dónde se encuentra Carlos Romero? Porque mi intención periodística era entrevistarlos y preguntarles, ¿Pablo Iglesias ha cobrado dinero público de Bolivia? ¿Por qué? ¿En qué concepto? Y bueno, y entonces es ahí donde arrancó mi investigación sobre Carlos Romero, para tratar de localizarlo. La gente no me sabía decir si se había quedado en Argentina con Evo, si seguía en México, si estaba en la residencia diplomática. Y yo lo que hago es rastrear posibles direcciones donde él podía estar, inmuebles de su propiedad, de su familia. Me costó muchísimo, pero creedme, lo hice de una manera de lo más rudimentaria y comencé visitando todos esos domicilios, haciendo guardia, irlos descartando a base de preguntar a vecinos y de ver que no había movimiento en las casas, hasta que al final di con un departamento en Sopocachi donde ahí estaba residiendo y empiezo mi guardia. Yo le veo esa misma noche, que él sale por la noche a cortarse el pelo, y digo, bueno, ya voy a intentar acercarme a él al día siguiente, con la mala suerte de que estuvo encerrado 12 días en su casa sin salir. Y durante esos 12 días me tuve que tirar esperando. Claro, imaginaros, me arrepentí muchísimo de no haberle abordado en aquel momento, ¿no? Pero bueno, era por la noche y él estaba a las 10 de la noche cortándose el pelo. Llamativamente, ¿no? Pero bueno, y hasta que ya no recuerdo exactamente qué día fue, ¿no? Pero 12 días después de ese episodio, sale por la mañana a las 8 de la mañana, toma un taxi, se va a la zona sur, se mete en un inmueble, tiene una reunión de 2 horas, y con el acompañante que tengo, le dije, cuando salió del inmueble, tomó otra vez otro taxi, le dije, nos la tenemos que jugar, vamos a adelantar al taxi, vamos a irnos a su casa, y ojalá a ver si llega a la casa. Entonces nosotros le estaremos esperando para cuando se baje del taxi y pillarle improvisado totalmente. Y eso fue lo que hicimos. Nos adelantamos y a los 3 minutos después llegó él. Y cuando se bajó del taxi me acerqué a él. Sí, claro. Este es un trabajo de detective, ¿no? Pero claro. Sí, porque sí, el periodista investigador tiene que asumir así, unas estrategias, etcétera. Y qué lindo escuchar esto, porque yo enseño investigación en la universidad. Y cuando les cuento, los estudiantes no creen o se resisten a creer el trabajo que hace un periodista. Cosas peores he hecho, ¿no? Claro. Sí, en Madrid, pero, sí, desde luego. A ver, vayamos terminando este otro capítulo, porque a mí me interesa que saquemos una conclusión del caso que decía Casimira de Lorgia Fuentes. Aquí, ¿qué interesa? ¿Ese vínculo amoroso supuesto entre Romero y la señora? ¿O interesa ese pago de dinero? Y aquí viene una pregunta que quizá quisiera que lo respondas. ¿Por qué tanto interés en averiguar cómo murió la hermanastra de la señora Lorgia
Fuentes. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, el hecho de que Carlos Romero pudiera haber mantenido una relación sentimental con esta señora es completamente indiferente como tal, ¿no? Pero yo creo que es relevante si se comprueba ante un tribunal de justicia que Carlos Romero intermedió para favorecer a la CAMSE, empresa donde presuntamente trabajaba Lorgia Fuentes, para que su presunta amante se beneficiara económicamente. Entonces ahí ya sí que toma relevancia el hecho de que pudieran haber mantenido una relación sentimental, como ocurrió con Evo Morales y Gabriela Zapata. El hecho de que tuviera un hijo con Gabriela Zapata era irrelevante, porque él en su vida privada puede hacer lo que quiera, pero lo que no es irrelevante es que con la persona con la que tiene un hijo le esté beneficiando con contratos, y además ingentes contratos económicos. En referencia a la segunda pregunta que me hacías, ¿qué interés hay en aclarar el asesinato de la hermanastra de la presunta amante de Carlos Romero? Pues vamos a ver, porque es una mujer que aparece asesinada en extrañas circunstancias y que ningún policía de este país lo ha investigado. Ninguno. Entonces, claro, hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Quién ha dado la orden de que eso no se investigue y por qué? Según el testigo protegido, eso no se investigó porque se pagó $750.000 a Carlos Romero para que neutralizara a todo aquel que quisiera investigar eso. Y sin duda nunca se investigó. He tenido en mis manos el atestado policial. ¿Y el atestado policial sabéis en lo que se centra? En el robo a la vivienda. Pero nunca jamás se toma declaración a nadie por el asesinato de esta mujer. Ahora, una investigación nunca se concluye. Siempre hay hipótesis que van surgiendo. La hipótesis: ¿por qué tendrían que haberla matado a la hermanastra? ¿Qué sabía? ¿Qué conocía? ¿Qué tenía? ¿Qué robó? ¿Conoces algo? Mira, yo no creo que sea tanto que hayan pagado para matarla. No creo que haya sido así. O sea, yo creo que siempre según la denuncia, insisto, acaban con la vida de la hermanastra de la presunta amante de Carlos Romero por un motivo X que no nos que lo desconocemos. Pero aquí lo relevante es que el dinero presuntamente se paga para que no se investigue el asesinato. O sea, no se paga el dinero para hacerla morir y para no investigarlo. Acaba alguien con la vida de esta señora y se paga dinero para que jamás se investigue porque se ha acabado con la vida de esta señora. Tienes que seguir hasta el final con este caso, no cabe duda. A ver, el relator de la Organización de las Naciones Unidas se ha referido en las últimas horas a esta persecución política existente en Bolivia en el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Muchos dicen que es una cacería de brujas. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves este panorama como periodista que eres y español, además que vienes desde afuera con otra visión? Bueno, yo creo que sin duda no me cabe ninguna duda de que en Bolivia no se está realizando ninguna persecución política por el simple hecho de que se presume, por lo menos yo presumo, que en todos los países democráticos no existen los presos políticos. O sea, es decir, yo esto lo veo con una perspectiva muy distinta porque en España tenemos en la cárcel a varios políticos catalanes que han incumplido la ley, que se han saltado la Constitución a la torera y que por ese motivo están en prisión. Y ellos, de cara al exterior, han vendido esa condena, y esa condena, sí, a su libertad, como que son presos políticos, ¿no? O sea, es decir, por lo tanto, yo creo que el término presos políticos se utiliza con un descaro absolutamente impresionante. Yo creo que las detenciones que se han producido a lo largo de todas estas semanas se han producido con una solidez presunta que tiene que ser ahora la justicia la que verdaderamente aclare estos temas. ¿Sabes, ¿no? qué te pregunta Silvia Gutiérrez? ¿Cómo responderías al plazo que te ha dado Carlos Romero para presentar las pruebas correspondientes? Pues mira, que yo soy periodista de investigación y yo me debo a mis jefes, ¿no? No me debo al abogado de un presunto delincuente que a día de hoy está encarcelado. Pero yo le respondo con otro ultimátum. Yo me puedo poner a su altura y decirle que si en 24 horas no me ha devuelto Carlos Romero mi acreditación como periodista, acudo a los tribunales y denuncio un robo. También puedo darle otro ultimátum y le puedo decir, si en 24 horas no se aclara por qué Carlos Romero, a través de su presunta amante, me está amenazando, también puedo acudir a los tribunales. Porque es que a mí
a raíz de investigar todo este caso, me están llegando decenas de amenazas. La más gorda la he contado esta mañana en otro medio de comunicación. Se puso en contacto conmigo un personaje que no me dio ninguna explicación de cómo había conseguido mi número de teléfono boliviano. Y bueno, entró de una manera bastante atractiva, que era: reúnete conmigo que tengo las pruebas de la financiación del partido político Podemos. No hay una mejor forma de entrarme, ¿no? Y solicitaba una reunión conmigo a solas en un lugar que no fuera público. Lógicamente yo le digo que no voy a ir solo y que tiene que ser en un lugar público. Al final la persona esta cede y me cita en una plaza del barrio de Miraflores. Y acudo acompañado, porque claro, yo no sabía con quién me iba a ver. Y insiste en que me tiene que enseñar una documentación y me lleva hacia un domicilio, que desconozco si es de él o de quién era esa En casa. la zona de Miraflores también. Efectivamente, sí. Y bueno, me empieza a enseñar una documentación que nada tiene que ver con el caso de Pablo Iglesias. Me enseña un informe que supuestamente habla de una enfermedad mental que tiene Evo Morales, un informe sin sello, con faltas de ortografía, en fin, algo que no tenía ni pies ni cabeza. Y yo ya le digo: oye, yo he venido aquí a hablar de Pablo Iglesias, ¿no? Era lo que querías contarme. Y me vende la película de que él ha tenido acceso a una grabación de una llamada realizada a través de un teléfono satelital, en donde se escucha a Juan Ramón de la Quintana desde la Residencia Diplomática de México hablar con Evo Morales, y le dice textualmente: habla con Pablo Iglesias y que nos saque de aquí. Finalmente esa grabación, lógicamente, este señor no la tenía, porque le digo: bueno, ¿qué quieres para darme la grabación? Me empieza a poner pegas por todos lados y yo salgo de la casa bastante desanimado, ¿no? Porque había perdido toda una mañana. Y al día siguiente, este hombre me manda una fotografía mía en un establecimiento público, una fotografía que había sido tomada de un monitor, de una cámara de seguridad. Y yo haciendo memoria diciendo: ¿dónde me ha tomado esta fotografía? Y ya llego a la conclusión de que esa fotografía había sido tomada en una juguetería. Cuando yo inicio la investigación sobre Lorgia Fuentes, lo primero que hago es acudir a su vivienda, en la zona sur de La Paz. Y entro en una juguetería y pregunto: oiga, estoy buscando la calle tal, número tal. Y me sale que es esto, pero estoy buscando un inmueble. Me dicen: sí, es que es aquí mismo, es aquí a la vuelta. Y me comentan que Lorgia Fuentes, la presunta amante de Carlos Romero, es la propietaria de esa juguetería. Es decir, el personaje este extraño me estaba mandando una captura de cuando yo entro a la juguetería de Lorgia Fuentes a preguntar dónde estaba la dirección. ¿Y sabéis cuándo cierro realmente el círculo de que todo esto está perfectamente orquestado por Lorgia Fuentes? Cuando ayer, en la entrevista que le hace en Jaque Mate Jimena Galarza, ella llevaba un taco de papeles, de vez en cuando enseñaba alguno, y cada vez que pasaba los papeles llega un momento en el que esa captura de fotografía estaba entre esos papeles. No la mostró, pero se la vio. Entonces, claro, es un hecho muy llamativo. Quisiéramos estar contigo toda la tarde. Juan Alberto dice: me gustaría que nos explique los documentos que publica en su medio. Los documentos que publica están fechados con el 5 de febrero del 2020. No sé dónde me perdí. Sí, bueno, vamos a ver. Los documentos que hemos publicado hoy en OK Diario son bastante diversos. Hemos publicado la tarjeta de presentación de Lorgia Fuentes como directiva de la CAMSE, fotografías de ella en China con los directivos de la CEMEC, que es una filial de la CAMSE. Hemos publicado un fragmento del testimonio del testigo protegido, que relata cómo Lorgia Fuentes, a su vez, a esta persona la dijo que contaba con el apoyo del exministro Carlos Romero para hacer desaparecer cadáveres, modificar flujos migratorios y crear de la nada certificados forenses y certificados de antecedentes penales. Y también los documentos a los que hacía referencia es un documento a raíz de nosotros publicar esta información. El Ministerio de Justicia se pone en contacto con la denunciante, la considera testigo protegido, la escucha, reciben las pruebas de todo el testimonio, y el ministro de Justicia decide redactar una denuncia de oficio y presentarla ante la Fiscalía. Se presentó ayer y son los documentos que hoy hemos publicado. Ya para ir concluyendo esta entrevista, Alejandro, tenemos que volver a hacer referencia a Pablo Iglesias, porque esa fue tu misión periodística, ¿no? Averiguar si Bolivia pagó dinero, financió a Podemos. Conclusión de esta investigación: ¿se pagó o no se pagó? Pablo Iglesias cobró $7 millones
entre Venezuela y Bolivia con la Fundación CEPS. Ese es un hecho que ya está absolutamente probado. Pablo Iglesias ha cobrado ingentes cantidades de dinero público de Venezuela a título personal. Está probado. Pablo Iglesias se ha beneficiado del dinero que cobró la consultora Neurona, que ha hecho campaña política de Podemos en España. Y yo sigo aquí porque continúo investigando, continúo tratando de localizar posibles pagos, si es que los hay, a Pablo Iglesias o a cualquiera de los miembros de su partido. Ahora, los ha habido. La pregunta inmediata es, ¿le han preguntado a Pablo Iglesias? ¿Tu periódico con sus investigadores han preguntado este tema a Pablo Iglesias? Pero es que ¿Cómo Pablo es la Iglesias, contraparte? cada vez que se ha publicado alguna información de Pablo Iglesias negativa, por ejemplo, en referencia a los pagos que ha recibido de narcodictaduras como la de Nicolás Maduro, él siempre las ha negado. Nosotros en OK Diario, por poner un ejemplo, publicamos que en el año 2014, en el momento en el que se estaba fundando el partido político Podemos, Pablo Iglesias recibió un pago de $250.000 del gobierno de Nicolás Maduro y lo cobró Pablo Iglesias a título individual, con su nombre y su apellido, en un banco en las Islas Vírgenes, en un paraíso fiscal. Él denunció a OK Diario y dijo que era todo mentira, porque él, cada vez que salta un escándalo sobre él, dice que todo es falso. Nos llevó ante los tribunales y una magistrada nos dio la razón y le condenó en costas. O sea, es decir, la información fue veraz, de interés público y absolutamente contrastada. Lo último, rapidito. Juan Alberto dice, ¿por qué recién el periodista dice que la hermana de Romero le quitó la credencial? ¿Por qué no lo dijo en su momento? Yo lo dije desde el primer día. Lo dije desde el primer día, lo que pasa es que no he querido llegar a más. He intentado hacerlo por las buenas y que me la devolviera la credencial, pero es que a día de hoy sigue sin devolverme mi credencial como periodista. Bueno, ¿hay alguien que te está pagando algún, no sé, político contrario al gobierno de Evo Morales, al del expresidente? Porque hay gente que dice, ¿por qué tanto interés de este periodista español si ni siquiera han llegado a entrevistar al personaje por el que están aquí, que es Iglesias? A mí me pagan todos los meses, me paga mi periódico, OK Diario. Todas las personas que están insinuando que a mí me ha mandado un partido político, que a mí me está financiando algún alto cargo del gobierno actual, lo hacen con el simple interés de desprestigiar mi trabajo. Yo estoy convencido que aquí ha habido muchos periodistas. Todos los periodistas que he conocido hasta ahora son grandes profesionales, que ya me gustaría a mí llegar a su talla profesional. Eso que quede bien claro. Pero también tengo claro que ha habido mucha gente que ha tratado de encontrar lo que yo he publicado y jamás lo ha hecho. Pero ¿sabes qué te dicen? Que periodistas como tú hacen falta en Bolivia. Bueno, eso es un halago demasiado exagerado, ¿no? Porque, en fin, yo soy muy joven y trato de aprender de los mejores profesionales. Eso va a ser cuando... Me queda mucho todavía, muchísimo. Seguro que sí. Ya van a ir surgiendo, no, que no se preocupe la gente. Pablo, Alejandro, para terminar, ese Pablo está ahí en sí, no sale. Porque en verdad a mí me preocupa cómo ha cambiado el contexto político en España. Es decir, teniendo tanta referencia de lo que pasaba en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en propio Brasil con Lula, ¿por qué el electorado hoy da un vuelco en su concepción ideológica y apoya a Pablo Iglesias y su partido Podemos con semejantes denuncias? Pablo Iglesias y Podemos es el partido político que en menos tiempo ha conseguido más votos, pero también es el partido político que en menos tiempo ha conseguido perder más votos. Pablo Iglesias, cada vez que se presenta a las elecciones, pierde apoyo, pierde diputados. Aquí lo que ha ocurrido no es que la población española se haya dejado convencer por la ideología chavista y de Evo Morales que se está aplicando en España. No ha ocurrido eso. Lo que ha ocurrido es que tenemos un presidente del gobierno llamado Pedro Sánchez, que es el secretario general del Partido Socialista, que ha decidido seguir por todos los medios siendo presidente del gobierno de España. Y en vez de buscar un apoyo moderado, centrado, constitucional, ha decidido apoyarse en un partido político anticapitalista que la Constitución muchas veces se la pasa por la torera, y también en el apoyo indirecto de Esquerra Republicana, que es un partido político que en España que quiere independizarse de parte de España, y en Bildu, que es un partido político conformado
por personas condenadas por terrorismo. O sea, es decir, es insólito. Lo que ha ocurrido en España es que Pedro Sánchez quería quedarse en la Moncloa, pasara lo que pasara. Y si se tenía que apoyar en los amantes de la política de Evo Morales y de Nicolás Maduro, en los que apoyan a los terroristas de la banda terrorista ETA y a los que quieren fracturar España, ha decidido apoyarse en ellos porque no le iban a poner tantas condiciones como le podía poner Ciudadanos, que es un partido centrado, o el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha. Bueno, Alejandro, nos has pintado lo que hemos vivido en Bolívar. Claro. Cómo la gente no quiere soltar el poder. Qué pena, ¿no? Realmente. Esto no solo ¿Qué tendrá es el exclusivo poder? de este país. ¿Qué tendrá el poder? Eso. Bueno, Tiene cuando os nombren ministro alguno ya me lo contaréis, ¿no? Mi querido Alejandro, Felicidades, nos Alejandro. gustó conocerte, tenerte en la radio. Yo quería preguntarte un poco acerca de ti, porque reitero, te veo muy joven, pero lo haremos en la Nueva Televisión Universitaria, muy bien, muchas gracias. en un programa un poco más tranquilo Distendido, ¿no? y más distendido. Muy bien. Ha sido un gusto. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti. Igualmente, Alejandro, realmente estas experiencias ayudan mucho a conocer lo delicado que es la profesión del periodista. Así es. Tiene una misión social, una responsabilidad social que muchas veces no es